Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años. Y para recapitular, en el último vídeo de esta serie estuvimos conversando acerca del Concilio de Nicea y de la importancia que tuvo que el cristianismo en su momento se convirtiese en la religión oficial del Imperio Romano. Hoy vamos a conversar acerca de un movimiento que surge dentro del cristianismo y que fue fundamental para su preservación, expansión de ideas y como modelo de la vida perfecta de un cristiano. Hago referencia al movimiento de del monasticismo, los monjes cristianos y todo el misterio que está envuelto alrededor de ellos. Vamos a hablar del surgimiento de realmente de lo que se llama monasticismo dentro de la comunidad cristiana. Hay que apuntar que vamos a tener que la primera referencia que tenemos sobre este término es un papiro que se encontró en Egipto, un papiro escrito en griego que nos cuenta de una disputa que había entre dos personas, y se nos dice que entre los que intervienen como mediadores de este conflicto, dice el texto que se menciona a un diácono llamado Antonio y se menciona a un monje llamado Isaac. Y es interesante que el término que se usa para monje es monacos en griego y significa solitario. Ese es el significado que tiene. En este sentido, podemos decir que de aquí es donde viene la palabra monasticismo, precisamente del griego monacos. En este sentido, podemos apuntar de que este bien pudiera ser el primer documento con esta referencia a lo que se llamaba a los que llevan la vida de solitarios, como se les conocía. Normalmente se piensa y se da mucha popularidad de que el monasticismo surgió en el desierto, en las cuevas, apartados, pero al parecer esto fue un desarrollo posterior, porque como acabamos de mencionar, ahí está este documento y otros que nos apuntan a ver de que habían estas personas que vivían en pueblos pequeños, pequeños vecindarios, y que vivían un poco aislados, separados, llevaban un estilo de vida un poco diferente a los demás, y ya les menciono que se les conocía como monacos o monacoi, los solitarios. Por tanto, el monasticismo surge dentro de las pequeñas ciudades, de las pequeñas villas o aldeas, en Egipto en este caso, y está hablando de referencia específicamente, por supuesto, del monasticismo cristiano, porque hay otras formas de esta vida de ascetas en otras religiones también. Tampoco esto es un término extraño, porque encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, diferentes pasajes donde vemos, por ejemplo, a Jesús que se retira al desierto, que está ayunando, un judío que entre los judíos también está este tipo de práctica en algunas comunidades secretas, esotéricas, etc. Y vemos también ciertos pasajes, por ejemplo, en las Escrituras donde dice, Jesús habla, por ejemplo, y dice que en la resurrección, que nadie será dado en matrimonio ni se casará, serán como ángeles, etc. Y vemos también a Pablo que hace ciertos pasajes y dice, el fin está tan cerca que tienen que vivir una vida, aquellos que están casados, como si no estuviesen casados, etcétera, etcétera. Entonces vemos que estas insinuaciones fueron tomadas por ciertas personas literalmente para llevar un estilo de vida sacrificado totalmente a devoción a Dios. Y de ahí que los monjes, los monjes cristianos y otros por supuesto, pues no se casan, viven esta vida de solitarios, etcétera, etcétera, en constante oración, plegaria, etcétera. Entonces, podemos apuntar de que siguiendo estas sugerencias, muchos de estos personas se hicieron, por así decirlo, entre comillas, eunucos para dedicarse completamente al servicio a Dios y el servicio, en este caso, a la vida de monacoi, la vida de solitarios, o monasticismo en este caso. El más famoso de todos estos monjes va a ser San Antonio. San Antonio, un monje de Egipto, nació en una familia cristiana de lengua copta. Se nos dice que cuando era pequeño sus padres murieron, pero los padres tenían capital y le dejaron una herencia con tierra, dinero, etc. Y se quedó él pequeño con su hermanita. Se dice que alrededor de 6 meses después de la muerte de sus padres, él estaba recordando un pasaje
en el libro de los Hechos, de que habla que cierta persona vendió sus propiedades y puso el dinero a los pies de los apóstoles para luego repartirlo a los pobres. Y él estaba reflexionando sobre esto, reflexionando sobre la herencia que tenía, etc. Y ese día fue, dice que a la iglesia. Y allí se estaba precisamente leyendo de las Escrituras el pasaje donde Jesús le dice a aquel joven rico: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres, y ven, sé mi seguidor. Cuando San Antonio escuchó aquello, pensó que aquellas palabras iban dirigidas hacia él. Por tanto, dice la historia suya, que está recogida por uno de los obispos más famosos del siglo IV, San Atanasio de Alejandría. Dice San Atanasio que San Antonio tomó sus posesiones, sus tierras, y lo vendió todo y distribuyó el dinero a los pobres. Se quedó sin nada. Lo único que dejó fue un poquito de la herencia que le correspondía a su pequeña hermana. Y dice el texto que en una ocasión fue por segunda vez a la iglesia, volvieron a leer un pasaje donde había que vender las cosas, y fue y hasta vendió las propiedades de la hermana y lo vendió todo. Y se quedaron sin nada y se lo dieron todos los pobres para llevar una vida así de servicio a Dios totalmente. Y sabemos que la hermana de él también era parecida a San Antonio, una cristiana devota, celosa y media también con estas cualidades de monasticismo. Porque como vamos a ver, las mujeres también se convirtieron en las que conocemos hoy, las famosas monjas, las monjitas que vemos, que hoy día están, por supuesto, más organizadas, pero estamos hablando de los mismos comienzos. Se dice que allí en el pueblo donde vivía San Antonio había una persona, un monacoi, un solitario, y se dice que San Antonio pues fue a aprender de este hombre, estuvo con él por cierto tiempo y allí aprendió. Por tanto, cuando estaba así, pasó cierto tiempo con esta persona, decide entonces hacer una innovación completamente diferente hasta el momento, y este es el gran aporte de San Antonio, y es que se marcha al desierto a vivir una vida de aislamiento total de la soledad, de la sociedad, en reclusión, dedicación completa a Dios, a orar todo el tiempo, a ayunos, etc. Por tanto, a veces erróneamente se piensa que San Antonio es el fundador del monasticismo, pero más bien podríamos decir que es el renovador del monasticismo, porque ya hemos visto que había otras personas llamados mónacos, de ahí viene la palabra monasticismo, que llevaban esta vida de solitarios, pero dentro de la sociedad. Pero la innovación de San Antonio es que se va al desierto, se aísla y por 20 años, sin ningún contacto con nadie, en una cueva. Dice la biografía de él que solamente se alimentaba de pan salado con agua. Pan y agua por 20 años, y comía una vez al día. Trabajaba con sus manos para ganarse algunos kilos de algo para comprar el pan que le hacía falta, y así, sin libros y sin nada, solamente con sus pensamientos y lo que había memorizado de las Escrituras, porque había memorizado grandes pasajes de las Escrituras en su mente, y en reflexión constante, en oración constante. Así se pasó 20 años perfeccionándose. Cuando leemos la biografía de San Antonio, a veces está llena de relatos a veces increíbles, porque cuenta todas las tentaciones que tuvo por el Satán, y se dice de que cuando una persona está en la sociedad puede ser tentado por muchas cosas, pero cuando está en solitud, pues es tentado por sus pensamientos. Y el texto dice que a veces tenía peleas con demonios, y dice que los demonios se le materializaban en persona y a veces lo golpeaban y estaba en el suelo sangrando y el Satán se le aparecía. Pero también San Antonio tenía unas prácticas un poco raras, porque dice que a veces te iba a los cementerios y dormía entre la tumba, y allí se le aparecían los demonios y lo golpeaban y le daban palizas, hasta que se perfeccionaba en la oración. Y dice que después de 20 años perfeccionándose en meditación, en oración, llegó el momento de salir y de enseñar a otros, porque se dice que las personas estaban, por supuesto, atraídas por aquello. Era algo nuevo, innovador, curioso, y querían saber. Y empezaron a ver a aquel hombre, aquel estilo de vida como algo, un camino de santidad. Por ello yo menciono que los monjes en aquella época, y hoy también, normalmente se les veía mayormente como los cristianos perfectos, la devoción exclusiva y total, al servicio totalmente a Dios en este caso. Y él comenzó a enseñar a otras personas. A veces venían montones de gente y tenía que escabullirse, y comenzó a tener una reputación de obrar milagros. Alcanzó un nivel tal
que era capaz de obrar milagros. Personas enfermas con diferentes dolencias venían a verle y a veces tenían que esconderse porque eran demasiada gente que lo abrumaban. Y poco a poco fue enseñando a otras personas, se nos dice. Y vamos a tener de que de hecho vivió hasta los 105 años de edad y se dice que falleció aproximadamente a mediados del siglo IV, hasta el año 356. Y cuando muere, él había dado instrucciones a sus seguidores de antemano de que su cuerpo lo envolviesen en vendas y lo sepultasen en un sitio y que no les revelasen a nadie el lugar. Y hasta este mismo día nadie sabe dónde está la tumba de San Antonio, porque así fue su voluntad y es todo un misterio. Se ha intentado buscarla, pero nadie sabe. El hecho es de que este estilo de vida atrajo a más personas. Ya les mencionaba. Tampoco él fue el único, porque al mismo tiempo en que él se fue al desierto, se nos dice que otro monje llamado Amón también se marcha al desierto. Y había otro, una secta llamado Macario, que también se había marchado al desierto en Alejandría. Y se nos dice de que había incluso otro monje famoso llamado Pacomius. Y Pacomius, que muere en el año 346. Probablemente fue el monje que hizo también más avances después de San Antonio en un comienzo, porque se dice que Pacomius fue el que de hecho organizó a los monjes en comunidades. Fue el que escribió por primera vez las reglas que había que seguir de una vida estricta de devoción y de monasticismo. Dice que él en este caso hizo también innovaciones de ya no vivir, por ejemplo, en una cueva o algo así en el desierto, sino que se establecieron unas pequeñas comunidades o monasterios donde vivían los monjes ahora, y allí se dedicaban la mayor parte del día, tempranito en la mañana, los rezos, luego desayunar, y se iban a trabajar al campo a sembrar sus propios vegetales, su comida, etcétera, a cosechar. Luego al mediodía una cena, oración, trabajar luego otra vez. A la noche también otras plegarias, oraciones, una cena, etc. Entonces iban dividiendo su tiempo en este estilo de vida. Y es que vamos a tener de que te dice que también los domingos y los miércoles celebraban la Eucaristía, de participar del pan y del vino 2 veces a la semana. Ayunaban los miércoles y los viernes. Entonces vemos un estilo de vida que se va desarrollando aquí, aislado de la línea principal del cristianismo, sino que es una sociedad dentro de la sociedad cristiana, que no están sujetos a los obispos ni a los diáconos ni a nadie, se autogobiernan o se rigen por sí mismos. Y esto en un momento se vio como una amenaza para la autoridad de la iglesia y para la autoridad de los obispos. De hecho, en algún momento incluso los monjes fueron criticados por otros cristianos y fuertemente, porque de hecho era todo un misterio lo que ocurría en los monasterios. Nadie sabía qué tipo de prácticas, qué tipo de libros, entonces estaban fuera del control de los obispos, y esto causó cierto revuelo. Con el tiempo se expandió este mensaje en Siria. Ya había también comunidades de monjes y había monjes con cosas raras. De hecho, había unos monjes que hacían ciertas cosas un poco que llamaban a los curiosos. Llegó un momento en que los monjes, ya mencionaba cómo estaban organizados, algunos estaban en el desierto, es cierto, pero otros estaban también cerca de los pueblos. Y de hecho el abogador de esta idea también fue San Basilio, que criticó a aquellos monjes que estaban todo el tiempo aislados completamente de la sociedad, y abogó por una vida en complementación con la sociedad. Y según él, esa era la verdadera forma del monasticismo, de estar con otras personas para poder ayudarles, cercanía, etcétera, etcétera. Pero habían ciertos monjes con unas prácticas un poco raras, ya les decía. Uno más conocido era San Simeón, que estaba cerca de Antioquía, pidió permiso para salirse de su parroquia por allí, y se fue a una colina, tomó un pilar, una columna, y se trepó arriba de la columna y allí se ponía de rodillas a orar con las manos arriba a Dios todo el tiempo. Y dice que ató como una cadena al pilar, a la columna, y se ató un grillete al pie. Y con el tiempo esa columna fue creciendo. Al momento de su muerte tenía 20 metros de altura. ¿Y qué hacía él? Todo el tiempo en ese pilar, en una columna ahí trepado y orando a Dios. Y la gente, imagínense, veían aquello y venían de curioso, a ver, mirando a aquel hombre trepado en una columna todo el tiempo. Incluso no se bajaba para nada. Si me preguntan cómo hacían las necesidades, literalmente el tío desde allá arriba
orinaba, hacía lo que tiene que hacer, y el que estuviese abajo, y lo digo en serio, no es broma, históricamente estamos hablando que así, pero el hombre tomó tal reputación que hay una ocasión que se dice que hasta el mismísimo emperador vino a verle, porque la gente venía a hablar y a recibir consejos de aquel hombre, primeramente sabio o místico, con aquella costumbre rara, y si se quedaba dormido y se caía de la columna como estaba amarrado del pie, quedaba guindando hasta que se volvía a subir para arriba y así. No era el único, hubieron diferentes monjes con este tipo de prácticas. De hecho, había otros monjes que tenían otras costumbres un poco, también un poco raras. Había algunos que se amarraban al pie un grillete con una bola grande de hierro, iban a los pueblos, y estaban todos harapientos y sucios, y entraban a los pueblos arrastrando aquella bola por el pie, y el hombre iba arrastrando aquello, y cuando la gente veía aquella escena, todo el mundo quedaba pasmado. Wow, es que qué dedicación, qué sufrimiento, ¿no? Porque hay gente que pagan promesas también así a Dios o a la Virgen, etcétera, y se arrodillan y tú los ves sangrando, y aquello llama la impresión de la gente. Entre más show, como que más atracción, ¿no? Y el tío aquel entraba con aquella bola arrastrándola. Y cuando les cuento esto ahora me estoy imaginando a mi profesor de historia, ¿no? En el medio del aula, cuando contaba esta clase, él hacía todo el movimiento, ¿no? Del hombre arrastrando por el suelo y con aquella bola en el pie. Y claro, los curiosos venían a ver qué es aquello. Y se nos dice de que era un comportamiento excéntrico, ¿no? Pero al final la gente admiraba a los monjes, los amaba, como hoy día las monjitas, que pues les cogen cariño, etc. Y de hecho, cuando había disputas y problemas entre la gente, los llamaban para que fuesen intermediarios, porque se les veía como hombres santos, hombres justos. Ya les mencionaba que había comunidades que se esparcieron por Armenia, por diferentes lugares. Y en el caso de Basilio de Cesarea, San Basilio, fue un ejemplo también tremendo. Ya les mencionaba que él abogaba por un estilo de vida en la sociedad, con la gente. Y se nos dice de que de hecho también venía de una familia prominente, de varios familiares con gran estatus dentro de la iglesia. Habían sus hermanos, dos eran obispos, una hermana que se llamaba Macrina. Santa Macrina se dice que comenzó una vida de ascetismo también en su casa, donde comía solamente una comida al día, y pan, agua, todo el tiempo orando, una vida austera. Y él aprendió mucho de su hermana. Aquí vemos el ejemplo de estas mujeres también, las monjitas, de cómo comenzó también este movimiento entre las mujeres, y de cómo comenzaron a hacer obras de caridad por la gente. De hecho, San Basilio fue que comenzó los primeros hospitales que tenemos conciencia en el mundo. Comenzaron con los monjes, que iban también a distribuir comida a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Entonces todas estas cosas comenzaron con los monjes. Hoy día vemos todas estas universidades, escuelas, hospitales, vienen de aquí, de estas monjitas y de los monjes. Hay diferentes términos que se aplican a ellos. Él mencionaba monasticismo, el término general, que viene de Mónaco, monacoi. También se le llama ermitaño, es una palabra que viene del griego también, que significa, hace referencia al desierto, pero se aplica hoy día ermitaño a gente que vive sola como en una montaña, pero es una idea similar a lo que quiero apuntar, y que es un término que también se le asocia a ello. También vemos que algunos de ellos también se mantenían trabajando con sus manos, hacían obras manuales y las vendían, y el dinero lo distribuían entre los pobres. Sabemos que eran admirados por su piedad, por su virtud, y la gente, el cristiano común, que admiraba a aquellos hombres como el modelo perfecto de seguir a Jesús y de devoción, etc., y que ellos no podían llevar este estilo de vida, pues apoyaban económicamente a veces a los monjes, ¿no? Como diciendo, bueno, como hoy día también, ¿no? Si alguien está haciendo un propósito o algo importante en el servicio a Dios, si yo no puedo llegar allá y ser como él, pues voy a apoyar su obra, y es como que cuenta para mi beneficio también, como recompensa. Y alguna gente hacía así también con los monjes. Había mujeres que él mencionaba, muy importante, que fueron figuras del monasticismo. Entre ellas podemos mencionar a Catarina de Siena, podemos mencionar la famosa Santa Teresa de Jesús, luego en la época medieval en España, entre otras. Se habla de mujeres, una monjita llamada Susana, que también tenía ciertos poderes milagrosos y curación, y se enfrentaban también hay historias que se enfrentaban con los demonios y peleando y aquí y allá, y sus visiones y todo este tipo de misticismo que vemos envuelto aquí. Algo interesante,
No sé si algunos de ustedes habrán leído los documentos que hablan de la vida de estos monjes, pero algunos de ellos, en un momento, primeramente he sabido que no se casaban nunca, siempre a cetas. Pero había gente, y esto me pareció a mí de lo más curioso. Hay un documento que leí en la escuela, cuando tomé esta clase, donde se hablaba de unos monjes, él y su esposa, que estaban casados y ambos eran vírgenes y tenían ya como 80 años, cada uno. Y llevaban una vida así de monjes, sirviendo los dos en su servicio a Dios, al cristianismo, etc. Entonces esto es un poco también raro, ¿no? Que había alguna gente que practicaban este estilo de vida en los pueblos y estaban casados, pero era como si no lo estuviesen. Nunca tenían relaciones con su esposa, y dice el texto que eran los dos vírgenes. Hay una historia así que lo dice. Vírgenes los dos, de viejo, estaban casados y todo el tiempo eran en ayuno. Los monjes tenían unas celdas, y las tienen todavía, ¿no? Unas celdas donde se trancaban ahí, solitario, meditación, oración, etcétera, etcétera. Y ahí se cuenta como este matrimonio, cada cual trancaba en una celda y orando y devoción y todo el tiempo, y hasta alcanzar un nivel de santidad y de purificación tremendo. Se nos dice de que, ya les mencionaba, de que todo el tiempo en ayunos, hablando de algunas de las enseñanzas de los monjes, como al final es el autoconocimiento desde el interior, de que uno llega a alcanzar esta iluminación conociéndose a sí mismo. Es el camino de llegar hacia la divinidad. Y de hecho, gracias a los monjes, a los monasterios, allí se desarrollaron obras importantes de traducción de la Biblia, por ejemplo, a otros idiomas, la preservación de manuscritos antiguos, la preservación de tratados y de libros importantes en otras lenguas, y gracias a los monjes que allí guardaron documentos que luego fueron utilizados y preservados por diferentes siglos. No solamente material relacionado con religión, sino que los monjes también estudiaban las matemáticas, estudiaban la filosofía, estudiaban las ciencias, medicina, etcétera, etcétera, del conocimiento griego en general. Los monjes eran bien, pero bien capacitados, como lo hoy día las diferentes órdenes que han sido creadas con el paso del tiempo y que son personas muy capacitadas. Aunque es cierto, ya les menciono de que los monjes, las monjitas se conocen mayormente hoy por las obras de caridad, de que ayudan a los pobres, de que reparten bienes, etcétera, a las personas que están y oran con aquel que está enfermo, que están siempre dedicados a ayudar al prójimo, y llevan una vida de sacrificio tremendo. Entonces, hasta aquí hemos visto los comienzos del monasticismo, desde Egipto, con San Antonio, que es el reformador, en vez del fundador, como el renovador del monasticismo, y de ahí cómo se extiende este estilo de vida por diferentes partes del mundo hasta este mismo día. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.